Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Hoy vamos a hablar del sector de la educación en Canarias y para ello tenemos a Fernando Pellicer, portavoz del STEC Intersindical Canario. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es la valoración que hace de este curso con la nueva consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Fernando? Pues por resumirlo en una frase, muchas palabras y pocos hechos. La consejera de Educación del Gobierno de Canarias, este nuevo equipo que está al frente de la consejería, más allá, como digo, del discurso y de las buenas palabras, se ha limitado, de momento al menos, a heredar los recortes impuestos por anteriores administraciones y por tanto los avances han sido escasos. Esperamos que se abran en breve vías de negociación para poder mejorar determinadas situaciones, como es la estabilidad del profesorado interino, como es el marco retributivo del profesorado de Canarias. Pero en términos generales, al día de hoy lo que podemos afirmar es que los cambios han sido escasos, por no decir prácticamente ninguno, y que la política de recortes y de, digamos, desmantelamiento en gran medida del sistema público educativo sigue en marcha, viento en popa a favor. Otro tema importante es si se están cubriendo de inmediato las bajas de los docentes en los centros educativos. No, ese es uno de los grandes caballos de batalla. Actualmente el sector docente, según los propios datos oficiales del Gobierno de Canarias, tiene o sufre un índice de absentismo similar al de otros sectores públicos y similar también al de la empresa privada, pese a lo que se pueda pensar de forma interesada, muchas veces por declaraciones inoportunas de determinados mandatarios políticos. Los propios datos oficiales de la Consejería de Educación y del Gobierno de Canarias, del sector público del Gobierno de Canarias, vienen a indicar que los índices de absentismo son similares, en absoluto son elevados en el sector docente. Por contra, pues en una plantilla de 22.000 docentes aproximadamente, como es lógico, se pueden dar muchísimas casuísticas, ¿no?, personales, de enfermedades, desde una gripe hasta enfermedades pues de mayor gravedad. Lo grave, lo dramático es que esas sustituciones en muchas ocasiones se tarda bastante tiempo en cubrir, como mínimo 15 días. Pero esto además se ve agravado porque los docentes desde hace no mucho tiempo sufrimos un descuento salarial importantísimo, en los primeros días prácticamente el 50% del salario, por enfermar, lo que nosotros llamábamos prohibido enfermar. O sea, un docente que pille una gripe, por no decir una enfermedad de mayor gravedad, ve cómo su sueldo, al no poder lógicamente asistir a su puesto de trabajo, se ve gravemente mermado. Por lo tanto, la consejería se embolsa una enorme cantidad de dinero por los docentes que en un momento dado se encuentran en situación de baja, dinero que no revierte en la correspondiente sustitución que tendría que efectuarse de forma inmediata. Es una de las demandas históricas del STEC y sobre la cual seguimos incidiendo. Es imprescindible no solamente acabar con esas penalizaciones que sufren los docentes y el conjunto de los empleados públicos por enfermar, además evidentemente con las correspondientes bajas laborales acreditadas por los facultativos, por los profesionales competentes en la materia, sino que además es necesario el que las sustituciones, por esos motivos o por cualquier motivo, se cubran de forma inmediata, como ocurre en otras administraciones educativas. Podemos entender un retraso de 24 horas, 48 horas, por los trámites administrativos que supone pues realizar la sustitución, pero lo que no puede ser es que haya centros que se encuentren con una baja o que una epidemia de gripe donde 2 o 3 docentes caen enfermos por gripe y se encuentren con la plantilla mermada durante 15 días o más, con gravísimas consecuencias sobre la calidad y el servicio educativo que se puede ofrecer en ese centro en concreto. Pues sustituyen los profesores que están ahí con ellos, ¿no? Efectivamente, en tanto en cuanto la consejería no envía el sustituto o la sustituta correspondiente, los docentes que estén en ese momento en activo en el centro tienen que asumir esa sustitución y eso lógicamente significa pues supresión inmediata de los apoyos educativos, es decir, los niños con mayores necesidades se ven mermados en la atención educativa que debieran de recibir y ya cuando la
cuestión se pone crítica porque coinciden varias bajas en un mismo centro educativo, puede producirse incluso la situación de tener que distribuir o repartir, como decimos comúnmente en el argot educativo, repartir a los alumnos entre distintas aulas. Lógicamente eso no contribuye para nada a una calidad educativa aceptable, que es lo que todos deseamos. ¿Usted es partidario en la implantación del MIR educativo? Esta es una cuestión que tendríamos que estudiar una vez que tengamos, porque hay diversas propuestas de diversas organizaciones políticas. Lo que tenemos claro es que el sistema de acceso a la función pública ahora es un verdadero disparate. Es un sistema de acceso que prima, digamos, la memoria, en vez de la experiencia, ¿no? Efectivamente, en lugar de la experiencia. Estamos convencidos y coincidimos con las fuerzas políticas y con otras organizaciones sociales y sindicales que hay que modificar claramente el sistema de acceso a la función pública docente. Si eso hay que hacerlo a través de un MIR o no, estará por ver. Entendemos que el sistema de acceso tiene que primar no solamente la nota de una oposición de un día concreto, de una prueba concreta, sino tiene que primar fundamentalmente la experiencia acumulada por los miles de docentes que actualmente están en calidad de interinos o interinas al servicio del sistema público educativo. En ese terreno habrá que estudiarlo una vez que las propuestas concretas estén sobre la mesa. Hoy van a dar una rueda de prensa. Coméntanos en qué va a consistir esa rueda de prensa con recortes no hay futuro. Pues precisamente hoy tenemos una rueda de prensa en ambas capitales de provincia que hemos retrasado por deferencia a Canal 13 porque estábamos a las 10 y la hemos retrasado a las 11:30 para poder estar aquí con ustedes. Y la campaña en concreto pues se titula "Con recortes no hay futuro". Básicamente lo que viene a poner de manifiesto, lo que venimos a poner de manifiesto en esta campaña con distintas actuaciones y materiales que, bueno, nos vamos ahora a explicitar por no alargarnos, es una campaña dirigida tanto al gobierno estatal como al gobierno autonómico, en donde, a través de la cual, básicamente lo que venimos a poner de manifiesto son los enormes recortes que Canarias, la educación en Canarias y en el conjunto del Estado ha sufrido en los últimos años, especialmente a partir del 2012, cuando se aprueba el Real Decreto 14/2012 de racionalización del gasto público en materia educativa. Por dar tres datos concretos y no alargarnos, en Canarias desde el 2010 se han perdido 1.250 docentes, cuando el índice de matrícula de alumnado no ha disminuido sensiblemente. Si nos remontamos más atrás, por ejemplo al 2008, pues podemos hablar de una pérdida de plantilla docente, o sea, de profesores en las aulas, para entendernos, de más de 2.500. Pero es que además esta pérdida de plantilla va unida al incremento de la precariedad. Ahora tenemos 2.000 interinos más y 2.000 funcionarios menos que en el 2010. No se cubren ni las jubilaciones, por decirlo de alguna forma. La inversión en materia educativa, pues mire, en el año 91, y nos remontamos bastante para que haya una buena perspectiva, la inversión en materia educativa en Canarias se situaba en el 6,13 del Producto Interior Bruto. Actualmente no llega al 3,6, casi el 50% de lo que se invertía en el año 91. Con el Partido Popular a nivel estatal se ha perdido en materia inversora en educación, a nivel estatal, más de 7.000 millones de euros. Aparte de eso, los salarios, todo esto evidentemente redunda en una pérdida de calidad educativa, pero es que además desde el punto de vista laboral, los docentes canarios han perdido en los últimos 25 años cerca del 40% de su poder adquisitivo. Puede parecer un disparate, pero es que las cifras están ahí. Un docente actualmente tiene un 40% menos de poder adquisitivo que el que tenía hace 25 años. Tenemos que recordar, además, en los últimos tiempos, la supresión de la paga extra de diciembre del 2012, de la cual todavía nos adeudan el 50%, el recorte del 5% en los salarios de los docentes. Por lo tanto, todos estos recortes se han traducido en, aparte de lo dicho, en incrementos de horarios para el profesorado, o sea, más carga laboral, incremento de ratios, número de alumnos por aula y por profesor,
Canarias tiene el dudoso mérito, según datos oficiales del MEC, recientemente publicado, de ser la comunidad autónoma o una de las comunidades autónomas que más alumnos tiene por profesor. La limitación, ya lo comentamos, de la cobertura de sustituciones, las limitaciones en la formación profesional, el déficit de la oferta, miles de alumnos este curso se han quedado en Canarias sin poder cursar los estudios de formación profesional deseados, los recortes en las ofertas de bachillerato, la disminución de las becas, el encarecimiento de las tasas universitarias, la desaparición prácticamente completa de programas estrellas de otras administraciones educativas anteriores de la propia Comunidad Autónoma Canaria, como fue la acogida temprana o el refuerzo educativo, la introducción de brutales descuentos por el simple y legítimo hecho, y desgraciado en muchas ocasiones, derecho a enfermar, la desaparición prácticamente de los programas de gratuidad de libros de texto y material escolar, el aumento, que creo que después hablaremos algo de eso, del control y la fiscalización del profesorado, el cierre de centros públicos, al tiempo que se han mantenido las partidas presupuestarias para los centros concertados. Y un tema que parece baladí, que a nosotros nos preocupa enormemente, que es el incumplimiento sistemático en Canarias de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito educativo. ¿Qué es lo que planteamos con esta campaña? Más allá de la constatación de los brutales recortes, pues planteamos una serie de exigencias al gobierno estatal y al gobierno autonómico. Y son claras y concisas. Primero, la derogación del Real Decreto 14/2012 y de todas las normativas estatales y autonómicas a través de las cuales se han impuesto recortes. La derogación de la LONCE, el desarrollo de la Ley Canaria de Educación, la recuperación salarial y la negociación inmediata de mejoras retributivas para el profesorado de Canarias, la recuperación de la jornada laboral previa a los recortes, es decir, la supresión de los incrementos en la jornada laboral en secundaria y otras etapas educativas, la desburocratización. Los docentes en Canarias actualmente tienen que dedicar casi más tiempo a tareas burocráticas que a las tareas fundamentales para las cuales, digamos, están preparados, que son las tareas pedagógicas y docentes, la estabilidad del profesorado interino y sustituto, la cobertura inmediata de sustituciones, ya lo comentamos, y, por supuesto, el aumento de las plantillas. En definitiva, y por no alargarnos más, porque tenemos un dossier amplísimo de datos al respecto y una batería de propuestas, creemos desde el Este Intersindical Canaria que es tiempo, especialmente a nivel estatal, pero también a nivel autonómico, por decirlo de una forma burda, de dejarse de tonterías y de dejarse de tacticismo. Las elecciones últimas estatales dejaron bien claro el que la ciudadanía quería la implantación y desarrollo de un gobierno de progreso, de un gobierno de izquierda, y es tiempo de dejarse de tacticismo, dejarse de personalismo, dejarse de recaditos, ponerse manos a la obra, llegar a acuerdos, impulsar un gobierno de cambio de izquierdas en el Estado español y automáticamente ponernos a saldar cuentas y a asumir compromisos. Por ejemplo, el compromiso, digamos, asumido por todos los grupos parlamentarios de la anterior legislatura, de derogar de forma inmediata la LONCE. Ahora algunas organizaciones políticas están hablando de paralizar, modificar. No, mire, usted firmó la derogación de la LONCE junto con todo el arco parlamentario de la legislatura anterior, excepto UPyD, que ya está extinta, y lógicamente el Partido Popular. Es tiempo de cumplir compromisos, de acabar con los recortes, de recuperar lo perdido y de impulsar, previa derogación de la LONCE, la mejora sistemática con recursos e inversión del sistema público educativo en Canarias y en el Estado. Fernando, coméntanos un poco el tema entonces de la supervisión de los inspectores. Ya ustedes tienen suficiente con impartir la formación y además de ser psicólogos, policías,
Bueno, de todo. De todo, porque hoy el profesor de hoy no es el mismo de antes. Hoy, con todo el tema de la crisis, también afecta a los niños y a las niñas en cuanto a lo mejor que son más violentos, menos violentos, no asisten a clase por motivos económicos, y todo eso cunde luego en el rendimiento académico. Efectivamente, los centros educativos no son burbujas de cristal. Los centros educativos reflejan las contradicciones sociales de su entorno. Esto es así de sencillo. Y digamos, la situación socioeconómica y cultural de las familias y por tanto de los alumnos, las graves disfunciones que se producen, las graves situaciones digamos, de marginalidad social, no son culpa evidentemente del sistema educativo. Y sin embargo, al sistema educativo se le exige poco menos la solución de todos los problemas sociales que aquejan a la sociedad, valga la redundancia. Y eso, aparte de ser un dislate, es imposible. Por lo tanto, nosotros en el terreno de la supervisión del trabajo docente que se está produciendo ahora mismo en muchos centros educativos en Canarias, que tienen los compañeros y compañeras con los pelos de punta y con toda la razón, nosotros no estamos en contra de que la inspección educativa desde el STEC haga su trabajo y supervise la labor de los docentes en los centros educativos. Lo que estamos en contra es que solo se haga eso y que además se haga desde una perspectiva fiscalizadora. Mire, yo he tenido la oportunidad de hablar con ya bastantes compañeros y compañeras que han sufrido, y es el término, la visita de los inspectores educativos a su aula, a su centro educativo. Y todos me trasladan la misma idea. Compañero, lo que menos preguntaron es sobre cuestiones didácticas, situaciones familiares, situaciones del alumnado, qué recursos tengo, qué recursos no tengo, o qué práctica docente concreta hago. No, se limitaron fundamentalmente a pedir papeles y más papeles. Sin preocuparse en absoluto del contexto global del centro y de ese alumnado. Por lo tanto, eso no puede ser. Nosotros queremos que haya supervisión de los centros, de los equipos directivos y del trabajo del profesorado y del sector no docente, por supuesto, los trabajadores no docentes, pero que queremos que se haga desde una perspectiva global, no solamente desde una perspectiva inquisitorial respecto al trabajo del docente. Queremos que se valore las condiciones materiales del centro, las condiciones de seguridad y salud, las infraestructuras, las ratios, las plantillas, las dotaciones económicas, la situación socioeconómica del entorno, la familia y por tanto del alumnado. Y también el trabajo concreto de los docentes, más allá del cumplimiento mejor o peor de una infinidad de tareas burocráticas que al final lo que hacen es que los docentes no tengan tiempo para preparar las clases. Le puedo asegurar que este mes que se está produciendo la supervisión de centro, más bien la supervisión del trabajo del profesorado, porque eso es lo que se está haciendo en muchos centros educativos, multitud de docentes han tenido prácticamente que paralizar la preparación de las clases, la preocupación concreta por su alumnado o por aquel alumno o alumna necesitado de actividades concretas, y se han tenido que poner a actualizar y a rellenar una cantidad de información, estadísticas y papeles de tipo burocrático que después la consejería no es ni capaz de procesar. Porque lo gracioso, es que se pide una cantidad de información, especialmente a los equipos directivos, pero también al profesorado, que al final la consejería no sabe ni qué hacer con eso, porque después no se traduce en nada, no se traduce en ningún estudio, en ningún análisis, en nada. Es simplemente cubrir el expediente y, digamos, dar trabajo a unos inspectores que parece ser que no tienen nada mejor que hacer. Por lo tanto, supervisión de centros, sí, pero global. Supervisión inquisitorial y fiscalizadora del trabajo docente, no, y de forma rotunda. Pero estos inspectores no van al meollo, o sea, a los verdaderos problemas que tiene el sector educativo efectivamente, en es lo que estamos diciendo. Van simplemente a las aulas. Hemos tenido casos de inspectores que supuestamente entran, pero me estoy refiriendo ahora, en estos días, compañeros que llaman, mira, que tuve la visita del inspector, que vino a mi aula, perfecto, no pasa nada, oiga, es su inspector. Mira, supuestamente venía
a ver in situ cómo yo imparto una clase. Magnífico, porque además yo sufrí, además lo sufrí, una inspección cuando estaba en el aula recientemente. Y perfecto, yo pensé que el inspector me iba a aportar cuestiones, pues se supone que es una persona conocedora y experta en la materia, y yo estaba absolutamente receptivo a que me dijera en qué puedo mejorar o en qué estoy fallando. ¿Por qué no? No pasa absolutamente nada. Pues algunos compañeros decían, compañero Fernando, es que no me dejaron dar clase. O sea, yo tenía mi clase preparada, normal como todos los días, no preparé nada especial porque creí que no era necesario. Y el inspector o la inspectora se pasó los 45 minutos o la hora de la sesión, de la clase, pidiéndome papeles. O sea, que no dio clase. Y no pudo prácticamente no pudo dar clase, ¿no? Y eso no es un caso, son varios casos ya que han llegado. Por lo tanto, ¿a qué vamos a los centros educativos? ¿A pedir papeles? ¿A fiscalizar inquisitorialmente a los docentes? Mire, para eso quédese usted en su despacho en la inspección. Entonces hay demasiadas leyes, ¿no? Totalmente, hay demasiadas leyes y hay demasiada burocracia. Ahora por fin hemos conseguido, el STEC y otras organizaciones sindicales, que la consejería habrá negociación con un título rimbombante, pero al final esa negociación supuestamente va dirigida a la disminución de la burocracia en los centros educativos, la burocracia que sufren los equipos directivos del profesorado. Por tanto, la propia consejería asume, porque ha aceptado abrir negociaciones al respecto, que efectivamente hay un exceso de burocracia. Por lo tanto, en esa situación estamos y repito, supervisiones sí, globales, que vayan, como tú dices, al meollo de los problemas, no a fiscalizar, a poner histéricos a los compañeros y compañeras para al final, digamos, no sacar ningún resultado positivo para mejorar la praxis educativa en los centros docentes de Canarias. O sea, no mejora ni el tema de las ratios, ni la baja, ni la burocratización. Absolutamente nada. Hemos tenido inspectores, y esto no son anécdotas, es bastante generalizado. Todas actúan de la misma manera. No exactamente, porque después entra el elemento personal. Sí. Y no podemos generalizar. Hay inspectores, oye, que a lo mejor lo hacen meridianamente bien, pero otros que rayan el disparate. Y lo digo claramente. Y estoy hablando de mi jefe. Cuando yo vuelva al aula me toparé con estos inspectores, pero hay que decir lo que hay que decir en cada momento. Hay inspectores, y esto me consta fehacientemente, que pedida o solicitada a un docente en concreto, pues la unidad didáctica que está dando o la programación que está dando, el inspector se la ha hecho rehacer completamente con el tiempo que eso supone y la pérdida de recursos y de tiempo que eso supone, porque determinado ítem de la programación estaba colocado antes de otro y tenía que estar según él en una situación posterior, o porque la redacción no le parecía la adecuada. O sea, unas cuestiones de tiquismiquis sin sentido alguno, que evidentemente no afectan para nada, porque mira, al final aquí están los contenidos, aquí están los objetivos, aquí están los criterios de evaluación y las competencias, y mire, si el orden no es el que a usted le gusta, resulta que es que este orden es el que me indicó que tenía que tener en la programación el inspector que teníamos en esta zona el año pasado. Entonces hay un dislate y una descoordinación absoluta entre los inspectores y entre las diferentes zonas de inspección. Si uno tiene un inspector un año, te dirá que haga las cosas así, al año siguiente te viene otro inspector y te hace rehacer todo el trabajo. En definitiva, creemos que hay que mejorar esa cuestión, creemos que los inspectores tienen que coordinarse y que la Consejería de Educación tiene que meter mano en esta cuestión, porque ellos decían en declaraciones públicas que no, que lo que se iba a inspeccionar era el conjunto de elementos que inciden en un centro educativo, en la praxis educativa, y la realidad es que los inspectores lo que están inspeccionando desde una perspectiva fiscalizadora e inquisitorial, que ya he dicho varias veces, pero es que me parece que lo define con mucha rotundidad, es básicamente el trabajo docente sin resultados realmente óptimos para la mejora del mismo. Fernando, ¿en qué se basa la entrega de 1.200 firmas en los registros de la Consejería de Educación que presentaron la semana pasada tanto en Gran Canaria y en Tenerife para derogar la normativa de las listas de empleo? Efectivamente, nosotros uno de los objetivos fundamentales... Porque hay oferta de empleo público, después hay listas de empleo... Claro, efectivamente, hay oferta de empleo público, hay oposiciones y a partir de esas oposiciones se crean unas listas de empleo de reserva con aquellas personas que presentados a la oposición pues no obtuvieron plaza. Bien.
Este es un objetivo fundamental porque tiene mucho que ver para el STEC con la estabilidad del proceso interno. Nosotros entendemos que el actual sistema de gestión de listas es un verdadero disparate. Fue obra y gracia de Milagros Luis Brito, que siempre me gusta recordar porque es la ejemplificación viva de lo que no hay que hacer jamás en la gestión educativa. ¿Ha sido la peor consejera? La peor consejera que yo tenga conocimiento. Yo tengo la edad que tengo y estoy en este mundillo educativo y sindical desde hace X años, pero evidentemente no sé lo que pasaría con anterioridad, pero desde que yo tengo uso de razón en esta materia, no la peor, la peor con creces. Es que yo creo que cualquier consejero o consejera que venga con posterioridad, con no hacer nada, con no mover ficha para nada, lo haría mejor. Pues esta buena señora, pues digamos, modificó el sistema de creación de listas de empleo, y de tal forma que ahora tenemos unas listas de empleo que se modifican y reordenan en función de cada oposición. Es decir, que un docente que lleve 20 años trabajando, que nunca haya tenido oposiciones o que haya tenido escasas oportunidades al respecto, porque no serán oposiciones todos los años para todas las especialidades, especialmente especialidades de FP, pues especialidades que nunca se han convocado, o que se han convocado hace 25 años, y o no me presenté porque no estaba en activo, o porque no tenía la titulación, o porque me presenté y tuve mala suerte, o no estaba bien preparado y suspendí. Bueno, pues estas personas ahora se ven en la tesitura que con 15, 20 años de antigüedad, una edad ya avanzada, cargas familiares y con un bagaje y una experiencia, vamos, incuestionable como docente, cumplidores y trabajadores, evidentemente habrá de todo, pero en términos generales, se ven en la tesitura de tener que presentarse a unas oposiciones, lo cual puede ser aceptable, pero en la tesitura de si les sale mal, si no tienen suerte, si no son capaces de superar correctamente pues unos exámenes meramente memorísticos, pues pueden perder tranquilamente su puesto de trabajo. Esto es un disparate. Es decir, esta empresa, la Consejería de Educación, yo creo que es la única a nivel mundial, me atrevo a decir, que no valora la experiencia de sus trabajadores. Es decir, yo quiero echar trabajadores experimentados para contratar trabajadores sin experiencia. Eso no tiene ningún sentido. Si yo voy a pedir un contrato, voy a solicitar trabajo en la Pepsi-Cola, perdonen la publicidad, probablemente lo primero que me pidan es mi currículum en la Coca-Cola o en el sector, o en ese sector productivo. Pues aquí no pasa en la docencia. Los docentes experimentados son penalizados y corren riesgo de perder su puesto de trabajo. Nosotros entendemos que hay que ir a un sistema de listas que permita, y es posible como ocurría con anterioridad, que permita el acceso a las listas de empleo y a las plazas de funcionarios, lógicamente, del personal libre que no está en el sistema educativo, que no son interinos, que están recién titulados, tienen que tener oportunidades, faltaría más, pero eso no puede ir en menoscabo de que el personal interino, los profesionales educativos, que ahora se cifran entre 4.000 y 5.000 en Canarias, porque no tenemos el dato, porque la Consejería no lo facilita, o sea, muchos docentes, oiga, ese puesto de trabajo hay que respetarlo y hay que darles una estabilidad laboral. Por lo tanto, como bien has dicho, la semana pasada presentamos una primera entrega de 1.200 firmas que esperamos seguir incrementando en un futuro próximo, exigiendo la derogación de la normativa actual de listas de empleo en Canarias, docente, y la apertura de negociaciones al respecto. Para ir finalizando, ¿qué novedades tienen las oposiciones de este año, Fernando? Porque la convocatoria no se publica todos los años, no hay oposiciones todos los años para este personal. Efectivamente, la novedad fundamental que a nosotros nos parece significativa e importante es que por fin se ha levantado la limitación en cuanto al número de plazas a convocar, lo que llamamos el porcentaje de la tasa de reposición, que son los fallecimientos y jubilaciones que ha habido en el curso anterior, y ahora la Consejería de Educación puede convocar el 100% de la tasa de reposición. Eso estuvo limitado, el año pasado fue el 50% y en años anteriores no podía ser más del 10%. Por lo tanto, hay un número de plazas interesantes que se van a dedicar fundamentalmente a secundaria y formación profesional. En el 2017 está prevista la convocatoria de oposiciones para el cuerpo de maestros, fundamentalmente la especialidad de primaria. Esa, digamos, es la novedad fundamental. Respecto a cómo va a ser la convocatoria, eso está por ver. Habrá que negociarlo, todavía no nos han llamado, siempre esta consejería, igual que la anterior, va con retraso, siempre con prisa, ya sería lógico que estuviéramos negociando
la convocatoria de oposiciones y miles de personas pendientes de esa cuestión. Y lo que nos preocupa evidentemente es que coincidan en fechas y en fechas con otras comunidades autónomas para intentar paliar la avalancha masiva, claro, el efecto llamada de otras comunidades autónomas. El STEC, aunque evidentemente no somos un centro de formación ni nada que se le parezca, a instancias de nuestra afiliación ha puesto en marcha una oferta ventajosa de formación, de preparación de oposiciones, como una academia en toda Canarias para los afiliados, con descuentos importantes. Ha tenido mucho éxito y la gente lo ha agradecido mucho, pero sobre todo lo que pretendemos es que antes de las oposiciones, antes de que se celebren estas oposiciones, se cambie, como decía anteriormente, el sistema de gestión de listas y que estas oposiciones no se traduzcan a posteriori, como ocurre con las anteriores, en una reordenación brutal de las listas del profesorado interino y la pérdida del puesto de trabajo para muchos compañeros y compañeras. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Fernando, por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que la entrevista con Fernando Pellicer, portavoz del STEC Intersindical Canaria, donde hoy hemos hablado de la realidad educativa en Canarias, haya sido sagrado. También recordamos que esta entrevista es colocada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.